¿Qué opinas tú del salario mínimo? ¿Y cómo están las bandas salariales en este momento para que... ¿Cómo te O va? le preguntaste a una persona de más de 35 y es súper relevante, sea hombre o sea mujer, el tema de las pólizas de salud, porque está planificando tener una familia y entonces tal vez Podcast de Dinero te ofrece todo lo que necesitas para mejorar tus habilidades financieras. Desde cómo invertir hasta cómo aprovechar cada oportunidad de negocio que surge en el mercado. Aquí venimos a romper los mitos financieros, así que quédate y escucha porque traemos los temas que impactan directamente tu bolsillo. Seguimos en grabación de este diciembre y nos seguimos sorprendiendo. Para nosotros diciembre es compartir, evidentemente, todo lo que implica la Navidad, fiestas, visitas. Y hoy nos seguimos sorprendiendo porque nos están visitando unos excelentes compañeros del medio, no del medio financiero, pero sino de este mundo que para nosotros siempre es grato, como es todo lo que es relacionado al emprendimiento y el empuje y todo lo que hay detrás de ello, ¿no? Curiosamente, pudiésemos decir que son el otro ala de una empresa para los que estamos en el mundo financiero, ¿no? Estamos aquí con el equipo de ProTalento 7.0 o solo ProTalento. bueno, como prefiera llamarlo, nosotros existen otras marcas asociadas, pero no, 7.0 es el tema de la innovación. Así Ok. que no nos disgusta. Bien, aquí somos un poquito al revés. Yo le quiero presentar a nuestra invitada principal, ella está con todo su equipo aquí. Joa, que nos visita, bueno, ya conociste a Rafael Ávila, Bienvenido. director de Invercapital, estamos aquí en las oficinas de Invercapital, Casa de Bolsa. Vamos a conversar de muchas cosas, sin embargo, lo importante es hablar primero de lo que comemos y bebemos, ¿no? Nos trajiste un excelente punch, que quisiera que conversáramos también de esas cositas allí agradables para nuestras personas que nos están escuchando en Spotify también, que no nos pueden ver. Y nada, sencillamente decirte que en este podcast estamos aquí para aprender. Nosotros aprendemos todos los días de nuestra audiencia, hemos compartido con ustedes diferentes ideas, nosotros advertimos a nuestra audiencia de todo el contenido poderoso que ustedes manejan, que para nosotros también es incierto desde el punto de vista de salario que hay dentro de una organización, pero no me quiero meter allí. Por ahora, evidentemente, Rafa, ¿qué te parece que nos esté visitando Muy bien. ProTalento, consultora en el área de recursos y desarrollo del talento humano? Bueno, bienvenidas nuevamente. La verdad que para nosotros es un placer recibirlas y tenerlas creo que es la tercera, los terceros que nos visitan, que Sí, graban en el podcast como invitados. sí. Creo que sí, ¿no? Terceros. Entonces, nada, pues para nosotros es un gusto y además, como decía Edward, saber que ustedes, digamos, agregan mucho valor a los emprendedores, a los empresarios. Eso es algo que se reconoce, algo que se tiene que reconocer, que se agradece y por supuesto lo celebramos pues que nos puedan visitar, ojalá sea con frecuencia y que bueno, nada, pues es un capítulo más, el 32. Dos. eh, bueno, podemos aportar un granito de arena a la discusión y a la preparación y a la formación de todos los que nos escuchan. Eso es algo que se tiene que destacar y por supuesto nos maravilla que estén con nosotros hoy. Bienvenidas. Gracias. Gracias a los dos. Escuchándolos ahorita los dos, lo que más me resonaba en la mente era el tema de que no, mi área, el área de recursos humanos, nosotros como profesionales ahorita tenemos un rol súper importante y es, digamos, en esta nueva etapa de las revoluciones de tecnología, empresariales, industriales, de todas estas cosas, es como demostrar que somos un aliado estratégico y súper importante para el desarrollo de todos los negocios, no importa solamente como el área financiera, sino el desarrollo global. El profesional de recursos humanos hoy día tiene, digamos, un background de herramientas y de conocimientos mucho más amplio y tiene mucho más alcance que las figuras de los profesionales de recursos humanos de hace poco, hace nada, especialmente
Creo que el tema de la pandemia nos ayudó a entender, a que muchas empresas o empresarios o dueños de negocio entendieran que la gestión del capital humano, la gestión humana no es un tema que hay que subestimar, sino que tiene relevancia. Entonces, ahora que los escuchaba a los dos, me sonaba como mucho ese tema de que la figura de las personas de recursos humanos se está reinventando, está teniendo como un rol y un papel diferente en todo lo que tiene que ver con las dimensiones organizacionales. Por eso les agradezco muchísimo el espacio también. La verdad que el tema, a ver, los temas soft, como se dicen por ahí, en las organizaciones, por lo menos en mi experiencia, empiezo a ver que son cada vez más relevantes. Y la verdad que nuestra formación, digamos, básica es más bien de las cosas, como llaman, duras, pues, ¿no? O sea, finanzas, operaciones, y las cosas soft, digamos, mercadeo, talento humano, son las que, por lo menos en mi experiencia, yo, digamos, tenía menos de formación básica. Pero, bueno, digamos que la vida nos ha ido llevando a entender que eso es cada vez más importante. Y por supuesto que los números tienen que dar, ¿no? Y el tema Claro. hard sigue siendo importante, Los retornos de pero, inversión y todas pero esas es un reto gestionar talento. Porque la verdad es que, bueno, como dicen por ahí, partamos de la frase básica, pues cada cabeza es un mundo. Entonces, bueno, no es lo mismo que manejar, tú sabes, una máquina. Claro. Y uno que está en este lado, que está acostumbrado a medir. Y fíjate que antes, voy ahorita a hacer un comentario, sin embargo voy a saludar aquí a nuestro amigo Andrew Morrison desde Latillo. Estaba perdido, tuve que llamarle, Atención. hacerle un llamado de atención, que por qué no nos comentaba, y bueno, aquí apareció. Buen programa. Kevin, evidentemente, feliz cada domingo de poder ver un capítulo más de Sin Corbata y aprender con ustedes. Muchas gracias y saludos a la señora María. Estuve conversando con la señora María. Resulta que en Invercapital, aquí donde estamos ahorita, vino uno de sus clientes, ¿no? A invertir. Le abre la puerta a la señora María. El punto es que el muchacho entra y le dice, gracias, señora María, y entra para la oficina. Esto me lo está contando la señora María per se. Y María, bueno, cuando María le trae el acostumbrado café que ofrece Invercapital, parte de la gestión, ya después nos dirá si lo estamos haciendo bien, María le pone el café y el señor dice, gracias, señora María. Entonces María como que ya va, aguántala ahí. ¿Cómo usted sabe que yo me llamo María? Y bueno, efectivamente, el señor le dijo, no, es que yo lo he visto en el podcast. Y Eduard comenta que a usted le gusta robarse las cámaras, entonces... Bueno, entonces... No, muy Claro, bien. no, aquí le está dando su saludo a la señora Está muy bien. María. Bueno, ya esta pregunta quedará para el próximo capítulo. Una pregunta: los que encabezan el ente regulador de la SUNAVAL son personal escogidos ¿cómo? Es decir, ¿quiénes o cómo se eligen las personas que encabezan o lideran la SUNAVAL? Bueno, Y, la respuesta rápida es Ministerio de Finanzas. ok, Ministerio de Finanzas. Saludo para los dos. Sigo a los dos en todo su programa. Soy inversionista desde el 2019. Compré una sustancial acciones del BOD. ¿Quién me rinde cuenta de estas acciones? Por favor, ok, Asdrúbal, dándole el espacio al capítulo de hoy que estamos hablando de la importancia del desarrollo del talento humano. Dejamos tu pregunta al capítulo siguiente. Yo quería contar una anécdota porque yo empecé estudiando relaciones industriales. Y yo no aguanté el segundo semestre porque dije, no, yo necesito salirme de este mundo que no era, o sea, no lo comprendía. Realmente, bueno, uno no entiende zapatero a sus zapatos, ¿no? Y también lo que es parte de cómo está construido ahorita, o estuvo, no sé cómo estarán ahorita los temas académicos, de que lo complicado es lo más importante, entonces donde hay más números es que importa más. O sea, te lo digo que eso fue la experiencia de un lado y del otro lado. Cámbiate de relaciones industriales, que tú tienes más talento. Esas son cosas que vivía yo de mis compañeros que venían de la Facultad de Ingeniería. Entonces, ¿sabes qué? No, 2 más 2 es 4. No me siento cómodo, estos panas con el bullying todos los días y me cambié a la escuela de economía. Y hoy en día, yo conversaba contigo antes de comenzar esta grabación, yo siento que está subestimado, en mi poca experiencia, en las pocas empresas que he podido estar, el arte, no sé si llamarlo arte, o la ciencia de reclutar. Parte del hecho de que, bueno,
¿quién sabe aquí qué es lo que hay que hacer en tal cosa? Ah, bueno, listo, Rafa, entrevístalo tú. Y yo entiendo, eh, Joa, que eso es parte de los servicios que ofrecen ustedes. Además, que te dejo para hacerte la pregunta completa y después Rafa complementará en la medida en que tú digas. ¿Cuál es la necesidad? O sea, ¿cómo ustedes es su proceso? ¿Por qué los busca una empresa? Y háblame del arte de reclutar, es decir, ¿cómo tú sientes? ¿Por qué eso es tan importante o no? Porque, insisto, he visto casos donde, mira, hay que contratar a la que abre la puerta. Bueno, eso no requiere mucha ciencia, pregunta cualquier cosita y listo, ¿no? Entonces, bueno, danos tu mejor impresión al respecto, porque necesitamos aprender y que todos estos emprendedores que nos escuchan tomen nota de eso, porque hay que ponerse las pilas cuando queremos tener o incorporar un nuevo empleado o equipo o personal de apoyo a nuestra empresa. Bueno, voy a hacer un resumen de algo que es un proceso bastante complejo porque el comportamiento humano es complejo. Tal vez esa es la razón por la que acertaste cuando abandonaste en el segundo semestre y no esperaste que pasara tanto tiempo para darte cuenta. Pero la verdad es que uno de los errores más comunes que, de acuerdo a la experiencia, he visto es que la gente piensa que el error está incluso en el proceso de selección o contratación y viene desde mucho antes. Es decir, cuando tú vas a hacer un proceso de búsqueda de un talento, existe un componente que es la marca empleadora, la imagen. Es decir, una de las cosas que a nosotros como empresa incluso nos ha permitido tener éxito es entender que cada organización tiene su propia identidad, su propio conjunto de valores, su propio sistema tiene unas particularidades y eso tienes que buscar la manera de sacarlo a la calle para atraer las personas correctas y adecuadas. Es decir, el éxito de un proceso de selección de personas nace desde el momento en que le abres la puerta y publicas cuáles son los requisitos, es decir, desde la captación, no desde la selección, sino desde la captación. Porque inclusive como procesos, y ahí voy más quizás un poco más no científica, pero sí como más organizacional, no tanto del soft skills, sino como proceso, te ahorras muchísimo tiempo, mucho trabajo innecesario si desde el inicio atraes a las personas adecuadas. Porque te facilitan los tiempos de respuesta, la efectividad del proceso, lo limpio, porque además cuando participas en un proceso también tienes que entender que la otra parte está igual de involucrada que tú como recursos humanos o como empresa. Es decir, la gente invierte un tiempo yendo a la entrevista, viéndose bien, haciendo un tema económico para pagar un pasaje o incluso si todo avanza, no solamente la empresa está eligiendo a la persona elige si es contigo con quien quiere trabajar, porque cuando estás abierto a un nuevo empleo, tú te postulas a distintas empresas y si participas en más de una entrevista y eres una persona muy talentosa, puedes tener inclusive más de una oportunidad en puerta y al final decides lo que va mejor contigo. Entonces, en un proceso de selección, la verdad es que ambos nos elegimos. Es como cualquier tipo de relación de pareja, o sea, es una relación igual de compleja. Entonces, ciertamente, el éxito está justamente desde el proceso de captación, desde que desde el primer momento tengas tus condiciones claras, incluso tus beneficios y además, como todo, que te sepas vender, ¿no? Porque nosotros también queremos que los mejores talentos se queden con nosotros. Eso es lo que funciona hoy en día y creo que cada vez son más conscientes las empresas que son responsables desde el momento en el que publican sus condiciones y sus requisitos y lo que están buscando. Sí, la verdad es que es muy importante que la persona que se suma al equipo, bueno, digamos, comulgue con los valores de la organización. Y uno, como tú dices, lo considera poco o lo considera menos cuando está en el proceso de selección. Digamos que uno se entera después, ¿no? Normalmente. Pero digamos, lo correcto sería, como tú dices, comenzar previamente a la selección, porque, digamos, funciona en los dos sentidos. O sea, esto es un tema de la relación de los dos y, digamos, ellos también, o sea, uno escoge y ellos también tienen que escoger, ciertamente. Uno normalmente lo ve como la empresa escogiendo, Claro. pero la verdad es que es mutuo. O
O sea, Claro. funciona en los dos sentidos, debería. Y, y efectivamente, o sea, a ti como organización te conviene que quien te escoja, bueno, esté alineado a los valores, principios, Claro. objetivos que la organización persigue. Sí, Pensando más en el largo plazo, además, porque el tema es que, y una de las garantías ahora, digamos, sobre todo con el tema post-pandemia, que lo conversábamos fuera de cámaras, en otro espacio, tiene que ver con el que cómo cambió el proceso, cómo cambió absolutamente todo el proceso de la forma en la que te relacionas con los talentos después de la pandemia. Sea que trabajes de forma remota o sea que trabajes de forma presencial, la pandemia a nivel organizacional vino a cambiar toda la forma en la que la gente se relaciona a nivel laboral. Es decir, surgieron nuevos procesos, surgieron nuevas formas y condiciones de trabajo, inclusive, además como garantías, ¿no? Porque el tema del trabajo remoto, la flexibilidad u otras cosas u otras condiciones, ahora son garantías que antes no existían y eso ha cambiado todas las dimensiones porque la forma en la que te tomas las decisiones, en la que te relacionas o tus beneficios, tienes que ser cada vez más competentes y competitivos que no es exactamente lo mismo, porque hay mucha rotación de personal, porque hay en Venezuela particularmente, y eso lo explicaba en otro espacio, cambiaron las condiciones de la competitividad de los talentos en el mercado. Es decir, tenemos a muchas empresas transnacionales participando en el mercado laboral venezolano, ofreciendo salarios, digamos, mucho más competitivos, y eso ha obligado a las empresas venezolanas a crear nuevas condiciones para, digamos, disminuir la curva de rotación del personal. Entonces, eso ha cambiado absolutamente y repercute en el tema financiero, ¿ves? Entonces Claro. ves justamente cómo existe esa relación a través de la compensación, donde recursos humanos además tenemos que investigar, porque cada mes, ahorita este año estaba más estable el tema de las bandas salariales, pero el año pasado fue una locura. Mes a mes se movían las bandas salariales y no había ni siquiera, era tan descabellado que no había, digamos, no había un baremo o no había un estándar de decir un porcentaje o algo. Era tan disparejo, era como todos estábamos improvisando de alguna manera ese tema pospandemia de saber qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y que lamentablemente para este año muchas de las empresas están teniendo un impacto negativo porque en ese momento todos tomamos las mejores decisiones para ese entonces, pero las proyecciones financieras y los compromisos a largo plazo pues se han visto afectados porque la economía no se movió como se esperaba, y entonces estamos ahorita viendo a muchas empresas que este tema, digamos, de la empleabilidad, de los costos de compensación y beneficios, el tema económico los ha castigado. Entonces, es un tema bastante complejo, justamente es como nuestro punto de encuentro aquí con el tema financiero, que es el área de especialidad de ustedes, pero volviendo al punto de inicio, que era como el tema del rol del nuevo profesional de recursos humanos, es que nosotros, habiendo estudiado para entender o apoyar o gestionar el comportamiento humano, tenemos más bien que investigar las proyecciones financieras o los retornos de inversión u otros aspectos que no tienen que ver directamente con recursos humanos o con lo que nos enseñaron en la Claro. universidad, pero que tenemos que hacerlos para ser los profesionales que demanda hoy día Venezuela y para estar a la altura del compromiso de todo lo que está pasando en el mercado venezolano en cuanto a temas de empleo se refiere. Entonces creo que eso es lo que hace que el panorama cambie y se haga. Y para nosotros es una fortuna porque finalmente tenemos ese reconocimiento y ese rol bueno, que habíamos esperado. Así que todavía estás a tiempo de incorporar. Bueno, Puede de devolver. hacer. sí, uno ha tocado estudiarlo. En los posgrados me ha tocado tocar el tema de recursos humanos, que insisto, uno después va entendiendo las formas de pensar que seguramente no son las más apropiadas. O sea, yo entendí cuando estudié mercadeo
que cada vez lo cualitativo gana más espacio, ¿no? Que no necesariamente es tan fácil de medir, que por eso es que lo cuantitativo dominaba, porque podías demostrar cualquier cosa a través de una fórmula. Pero ahorita tú ves las nuevas tendencias y nosotros hemos grabado más de 3 capítulos con nuestro amigo el coach Raúl, que él está en toda la parte de customer service, ¿no? Customer Sí, sí, service, experience. customer Experiencia experience. del consumidor. Y él lo dice, mi reto de todo esto no, o sea, la gente sabe la necesidad del buen trato hacia el cliente, pero el reto está en cómo medirlo. Y lo mismo debe ser, o sea, yo creo que nadie puede desprestigiar la importancia de un buen trato hacia el empleado, ¿no? Porque el tema es cómo después te repercute que a lo mejor no tienes una fórmula directa. Mencionaste algo importantísimo, las bandas salariales. ¿Qué opinas tú del salario mínimo? ¿Y cómo están las bandas salariales en este momento para que... ¿Cómo están las Porque te digo compensaciones? una cosa, o sea, muchas ahorita personas que nos pueden estar escuchando quisieran contratar a alguien y la pregunta que pueden estar haciendo es ¿cuánto le pago? Porque es una locura. Yo me he cruzado con salarios en diferentes empresas que parece ser el mismo cargo y es una disparidad o sea, me imagino que el sector influirá también en ese aspecto, pero bueno, la experta eres tú. Dos comentarios, ¿no? Hay un antes y un después del 1 de mayo, claramente, con respecto a todo el tema salarial. Creo que lo que pasó este año es histórico para Venezuela, porque nunca antes habíamos tenido un decreto que tratase, o al menos pareciera que tratase de tener una compensación justa, al menos para ese mes, para el mes de mayo, aparentemente era una compensación justa, pero más allá de eso, que el tema de de indexación, sí, de sujetar el cambio de al menos los estatiques, pero que además protegía a la empresa en cuanto a los pasivos laborales, porque el concepto de esto que se iba a indexar estaba sujeto a los estatiques y no tenía, digamos, de alguna manera una repercusión directa en los pasivos laborales o las estimaciones de prestaciones o algo por el estilo. Y creo que eso fue, o sea, esta decisión ha sido un poco compleja en cuanto a cómo se ha movido a partir de allí todo el tema de compensación. Porque fue como algo, digamos, diferente. Pero nunca, además, bueno, un tema un poco más complejo, ¿no? Pero volviendo al tema de las bandas salariales, mira, podríamos tener en este momento, porque hay dos realidades además, y aquí quiero ser muy responsable, porque la realidad de la zona metropolitana no es la realidad del interior del país. Claro. Y eso es algo que quizás me encantaría que llegásemos, digamos, a todo el tema de la gente que está en el interior del país, porque hay industrias que se mueven en el interior del país que son importantísimas y que no tienen presencia en la zona metropolitana, o profesiones incluso. Tenemos profesionales de la industria ganadera, por ejemplo, o de la industria metalúrgica o de petróleos que no están en la zona metropolitana y que además hacen como, digamos, que todo este tema de las bandas salariales sea completamente impredecible. Es decir, podemos tener en este momento un oficial de seguridad que, cumpliendo un horario de 8 a 5, esté ganando $100 mensuales más otros beneficios. Y podemos tener a un oficial de seguridad en la actualidad ganando 3 veces ese salario, pero tal vez no tenga ningún otro beneficio. Entonces, el tema realmente de las bandas salariales está completamente sujeto a ver el mapa completo de cuál es el alcance que tengo cuando entro a una organización. Y aquí voy a hablar con mucho respeto también para mis colegas de recursos humanos, porque a veces se maneja mucho misterio desde el momento de la oferta, cuando yo no soy completamente transparente con qué es lo que yo estoy ofreciendo en este proceso como tal, sino le dicen hasta el último momento a las personas cuáles son los beneficios, cuánto es el paquete salarial, y no debería ser así. La gente debería tener el poder de decidir desde el primer momento si tu oferta me resulta atractiva o no. Pero también hay otro tema más complejo que tiene que ver con la protección
de la privacidad o del tema de la ley que no protege a la empresa. Es decir, yo no puedo hacer, digamos, de alguna manera pública mi oferta si tengo algún otro tema de compensación en dólares o de otro tipo de beneficios, como por ejemplo, si trabajamos en una empresa de fábricas de agua y uno de mis beneficios es brindarle agua a las personas como parte de mis beneficios de forma ilimitada para que se lleven para su casa o lo que sea, que esté dentro de mi esquema de compensación, no tengo ninguna garantía como empresa de que eso no sea usado en mi contra eventualmente. Entonces tenemos mucho misterio y mucho secretismo en general de las bandas salariales porque no hay una protección o las empresas no se sienten, digamos, protegidas Sí. de qué es lo que pueden ofrecer y que sus buenas intenciones para que la gente esté bien no sean utilizadas en su contra. Entonces, quizás por eso es tanto el misterio que existe en general en el mercado laboral sobre las bandas salariales. Claro. La desinformación, de alguna manera. Ahora, hoy en día el que sale a buscar un empleo, en el caso de tus clientes, ¿qué es lo que más repercute al momento de decidir? ¿El salario per se? O sea, hoy en día sigue siendo tan valorado los beneficios a futuro, por ejemplo, no sé, mira, una pensión. O sea, las personas siguen de alguna manera tomando en consideración esos criterios. ¿Puedo hacer publicidad? Totalmente. Los puedo invitar a nuestro curso, este año ya no hay más, pero los puedo invitar a nuestro curso de gerencia. ¿Cómo sería? Se llama gerente de la nueva era, el gerente de la nueva era. Es un curso de gerencia, no necesitas ser gerente, puedes tener un cargo directivo o tener personal a tu cargo o ser emprendedor inclusive, pero uno de los componentes neurálgicos y más relevantes es que lo que tú acabas de mencionar es un tema, esto lo digo con muchísimo criterio, es un tema completamente generacional. Es decir, si le preguntases a un chamo que es entry level, que es su primer trabajo, que es su primer empleo profesional, si le importan los beneficios o algo por el estilo, y está, o sea, no está ni siquiera en su radar, ni siquiera te lo va a preguntar en la entrevista ni nada por el estilo. Su interés es la experiencia y lo que tú tienes para formarlo, para complementarlo, para darle ese impulso, para que él desarrolle su profesionalismo y todo lo demás. Pero le preguntaste a una persona de más de 35 y es súper relevante, sea hombre o sea mujer, el tema de las pólizas de salud. Porque está planificando tener una familia y entonces tal vez el tema del HCM o el matrimonio le interese muchísimo más. Y si le preguntases incluso a una persona, por ejemplo, de entre los 20 y los 30, entonces te va a preguntar sobre temas de estabilidad, por ejemplo. No, ni siquiera, sino cómo está ese compromiso a largo plazo, es decir, el proceso de contratación, en qué se basa, cuánto tiempo, de cuánto estamos hablando, cuál es el pronóstico de nuestra relación. Entonces, todo este tema de compensación es explícitamente generacional. Obviamente hay variaciones de las personas que tienen intereses personales o quizás una mentalidad mucho más avanzada a su edad. Siempre van a haber excepciones, pero en regla general es un tema generacional. ¿Por qué te ríes, Eduardo? No, pero sí, interesante. Yo creo que te cayó la locha, no sé. Rafael intentó una vez en sus pensamientos estratégicos implementar algo llamado el salario emocional. ¿Eso existe? ¿En Venezuela existe el salario emocional? Claro que existe el salario emocional. Bueno, dale dos Ok. tips Por supuesto que existe el salario Ilústranos. emocional. Fíjense, en promedio, el lugar donde pasas mayor parte del tiempo es en tu trabajo. Es decir, los fines de semana, por ejemplo, tú deberías salir al mercado o compartir tiempo con la familia o hacer diligencias personales y en fin.
pero la mayor parte de tu vida en promedio la pasas en el trabajo. Eso significa que las personas con las que más interactúo, a pesar de que no hable, que no comparta, que no tenga un tema de conversación, el lenguaje corporal habla por nosotros, por ejemplo. E incluso si yo te tengo al lado mío, te veo todos los días, a pesar de no hablar contigo, nuestro cerebro está funcionando todo el tiempo con unos fotorreceptores y está percibiendo toda la información del entorno. Eso significa que si yo tengo a un personal desmotivado, molesto o que no esté dando a nivel de pensamiento, actitud, su 100% en el trabajo o el 90%, lo que sea, pero que no esté involucrado emocionalmente en el empleo, las repercusiones en el corto plazo de efectividad, de rendimiento o incluso de integración de equipo disminuyen. Entonces, el tema del salario emocional no solamente nos garantiza, porque cuando piensas en salario emocional, en lo primero que piensas o lo primero que esperarías es la fidelidad de las personas que trabajan contigo, que se queden, que hablen bien de la empresa, que les guste o algo por el estilo. Pero la realidad es que uno de los efectos colaterales que tiene es que es el rendimiento, que al final del día es lo que a nosotros como empresarios o como directores nos interesa de la gente, que la gente haga un trabajo, pero no solamente que lo haga, sino que lo haga bien, que sea un trabajo de calidad. Entonces el tema del salario emocional es mucho más relevante de lo que parecería, que es un tema emotivo, no solamente un tema emotivo, es un tema de efectividad y de rendimiento. Entonces, como tips, uno, escuchar a la gente. Es decir, para tú hacer un proceso de implementación, de transformación cultural, de salario emocional o lo que sea, lo primero que tienes que hacer es consultarle al equipo. Porque en la mayoría, se los digo desde la experiencia y con muchísima responsabilidad, al menos el 70% de las decisiones que deberíamos tomar como líderes ya existen, ya la gente las sabe, pero como no le dedicamos un tiempo o la confianza suficiente a la gente de que participe en las decisiones o al menos que te lo comunique. Entonces, el primer tips puntual y recomendación, puedes hacer una encuesta anónima inclusive de cuáles son las soluciones que la gente piensa que podemos hacer para tener un salario emocional. Pero ojo, porque aquí va el segundo, es educar a la gente. Si yo te doy como salario emocional un beneficio a partir de ahora de un fin de semana para que te relajes en un spa y todo lo demás, pero yo no te explico antes, no te educo de lo importante que es que hagas uso realmente del beneficio para que veas los efectos que tiene en tu salud, para que veas los efectos que tiene en tu bienestar, en tu calidad de vida o algo por el estilo. Se valora distinto. No, exactamente. La gente no tiene la capacidad de valorar lo que estás haciendo por ellos. Entonces, antes de implementar, y ese es el segundo tip, antes de implementar cualquier cambio, mejora, o sea beneficio, salario, cualquier tipo de beneficio, compensación o algo, si no educas antes a la gente y no la preparas para lo que vienes o no acompañas el proceso de un aspecto educativo que no tiene que ser muy formal, puede empezar desde una reunión o desde un comunicado, un correo corporativo, algo sencillo, pero que la gente entienda qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo y cómo lo vas a hacer. Porque la gente necesita un norte, necesita saber hacia dónde vas como organización o como líder para seguirte el paso, para ir contigo y ir en la misma dirección. Entonces muchos de los procesos fracasan porque tienes las mejores intenciones, pero no capacitas al equipo para que vaya contigo en la misma dirección y te siga. Qué placer. Excelente. Qué placer. Pudiésemos aquí pasar Horas hablando de eso, así que, pero tenemos que lamentablemente cerrar. Yo te dejo de una vez la invitación abierta. Cuando cruzamos la primera intención de grabar este podcast, yo dije, nada, listo. O sea, es que no va a ser uno, van a ser muchos porque todo tiene afinidad y todo repercute financieramente en la empresa. Te invito a que nos volvamos a ver empezando el año para quizás hablarle a esa gerencia de qué se espera en materia laboral, expectativas. Sí, comenzando el año es un buen momento. Para que agarremos energía desde el primer día. Bueno, así que te despides. Bueno, yo le adelanto. Gracias a todos por escucharnos en el capítulo 32.
Los patrocinantes no. Están saliendo ya durante el proceso de grabación. Sí. Bien. Tus redes, donde te contactan y bueno, de una vez, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por toda la atención, además, la delicia de la atención que no se ve en las cámaras. En todas las plataformas, en todas las redes sociales, es ProTalento 7.0. Así que no tienen excusas para no encontrarnos. Y bueno, el número también, además el número telefónico es una maravilla, es 0414 Talento. Tú marcas, entonces allí estamos también. O sea, de que nos consiguen fácilmente. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Gracias a ustedes por venir. Esta es su casa. Y espero que hayan disfrutado Invercapital y el podcast. Chao. Bienvenidos, siempre. Podcast de Dinero te ofrece todo lo que necesitas para mejorar tus habilidades financieras. Desde cómo invertir hasta cómo aprovechar cada oportunidad de negocio que surge en el mercado. Aquí venimos a romper los mitos financieros. Así que quédate y escucha porque traemos los temas que impactan directamente tu bolsillo.